las funciones trigonométricas o trigonometric functions. Vamos a trabajar ya solo únicamente con retroalimentaciones. Retroalimentación me refiero a que vamos a hacer un recuento de todo lo que ya hemos visto de todos de los temas, las cosas importantes, fórmulas. No se olvidarán que recién pasamos el bloque de geometría y medida y como tal teníamos algunas funciones trigonométricas, teníamos teorema de Pitágoras y más se concentró en lo que fue el cálculo de las áreas y volúmenes de figuras planas y de sólidos respectivamente, ¿sí? Ahora, vamos con lo siguiente que tenemos que tener en consideración, que son las funciones trigonométricas. Como ustedes saben, funciones trigonométricas tenemos en este caso seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Como les había ya dicho, los más utilizados para la clase que nosotros necesitamos es el seno, el coseno y la tangente. Eso es lo más que necesitamos, eso es lo que vamos a tener como objeto de estudio este año, porque ya cuando estén en otros años de bachillerato ya van a ver todas estas tres más, ¿ya? Pero en consideración, para que ustedes solo sepan de modo general, les puse las 6 y para poder hacer aplicaciones directamente vamos a hacer solo de las tres primeras funciones trigonométricas, como es el seno, el coseno y la tangente, ¿ya? Teniendo en consideración que primero necesitamos ver el ángulo del que estamos trabajando para poner el nombre a los catetos, por ejemplo. El cateto que esté opuesto a el ángulo con el que estemos trabajando se le denomina cateto opuesto mismo, ¿sí? Al que estamos trabajando con el que está al lado del ángulo, el cateto que está al lado del ángulo se le denomina el adyacente y siempre la hipotenusa es la línea inclinada, como quien les había dicho, ¿sí? La hipotenusa siempre es mayor que todos ellos, entonces eso es lo que tenemos que tener en consideración con eso, ¿sí? Ya hemos visto que es el seno, que es el coseno y que es la tangente. Obviamente que, chicos, que puede estar este símbolo de teta, puede estar alfa, puede estar beta, puede estar gamma, eso depende de los ángulos y de cómo les den. Incluso hay algunos textos, algunas bibliografías que les dan valores como X, como Y, como Z a los ángulos, no pasa nada, es solo nomenclatura, es una sola simbología, digamos así. No es necesario tampoco que porque no está teta ya no puedo aplicar, no. Depende del ángulo que les están dando, ¿sí? Y el primero nos dice, vamos ya con los ejercicios de refuerzo, que ya es prácticamente lo que necesitamos. Ya solo estamos haciendo un recuento. Nos dice, cálculo de la altura del árbol. Dice, una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol si el hilo de 90 pies de la corneta, ¿qué quiere decir del hilo de 90 pies? Voy a irme para acá. Y sería esto, mire, estoy trabajando con este valor del hilo, perdón, Este es el que nos están dando. Si se dan cuenta, este es el hilo de la cometa que queda atorado ahí. Nos dice que tiene 90 pies. Aquí también las unidades de medida no importa. Si les dan en centímetros, en metros, en pies, en yardas, en millas. Eso depende mucho del ejercicio, ¿ya? Nos dice, si el hilo de 90 pies de la corneta, perdón, de la cometa, forma un ángulo de 22 grados con el suelo, nos están hablando de este ángulo de aquí, que ya está dibujado todo. Dice, con el suelo, estima la altura del árbol, calculando la distancia de la cometa al suelo. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya nos están diciendo prácticamente que siempre la altura es vertical, por eso nos dice desde la cometa hacia el suelo, o sea, desde aquí hasta acá. Eso es la altura del árbol. Ahora, ¿qué datos son los que tenemos? Tenemos un ángulo, este cateto, y ¿cómo se llama este lado de 90 pies? ¿Cómo se le denominaba? Hipotenusa. Exacto, la hipotenusa que nosotros vamos a poner. Solo cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, a la hipotenusa vamos a ponerle como H, ¿ya? Porque si estamos con teorema de la hipotenusa de Pitágoras, con C, ¿ya? Eso depende mucho de los temas con el que estemos hablando. Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos? Esto nos piden la altura, incluso miren, aquí podemos poner como C mismo para no equivocarnos como tal. Porque si se dan cuenta aquí ya la altura les están poniendo como H. Entonces, tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa. ¿Qué tipo de cateto es con respecto a este ángulo? ¿Qué tipo de cateto es este de aquí? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente?
El cateto opuesto. Exacto, ese es el cateto opuesto, porque es lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? Ahora veamos, ¿qué función trigonométrica nos relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Vamos a ver cuál es el ángulo que nos relaciona y para eso volvemos. Aquí tenemos, miren, seno de cateto opuesto y la hipotenusa. Perfecto, ¿no es cierto? Es el seno, entonces nosotros tenemos que trabajar con esa función trigonométrica. El seno del ángulo, lo pongamos ahora con el ángulo alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí mismo vamos a reemplazar los datos. Vamos a ir reemplazando dato por dato del que tengamos, obviamente. Entonces nos dice seno de, ¿cuál es el ángulo con el que estamos trabajando? De 22 grados. Exacto. 22 grados. Y esto entonces va a ser igual al cateto opuesto que le ponen como h, que es la altura del árbol del que vamos a ver. Y obviamente la hipotenusa es de 90 pies. 90 pies. Despejémosle, por favor, el valor de la h. ¿Cuál es el valor más lejos de la h? En este caso es el 90. Y lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Perfecto, entonces me queda 90 seno de 22 grados. Y eso es el valor que tenemos de la altura. Eso tenemos que digitar, por favor, en la calculadora. Eso digitemos y veamos cuánto nos sale el valor de h, que es la altura. 33,71. 33,71. Perfecto, 33. Aquí sí les pediría a todos que hagan porque la calculadora funciona de diferente forma cuando está programada de diferente forma. ¿Por qué? Porque hay veces en los que los ángulos están en radianes y otras veces en digrises. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo debo poner eso para sacar? Profe, ¿dónde está Zen en la calculadora? Ajá, eso es. No está Zen, está Sin. Sí. No está como sen, sino está como sin. Profe, es pero lo que primero está en pongo el inglés. 90 y luego el sin. Exacto, así como está, exacto, así como está. 90 sin de 22. Y ¿Ya? ahí cierro paréntesis. Pero no me salió sí. eso. ¿Cuánto le salió a usted? 0,79. Entonces es porque su calculadora está en, déjeme ver, tal vez su calculadora está en radianes. Déjeme ver. 3. ¿Qué es eso de radianes? Es que lo que pasa es que la calculadora siempre funciona de diferente forma en las calculadoras. Hay veces en las que la calculadora está en radianes, que es a modo de pi, y en digrises que podemos poner el 22 grados. Entonces, usted, ¿cuál es la calculadora que tiene? Creo que la que dice usted, la primera. La primera, en la radial. partecita de arriba, en la partecita de arriba de su pantalla de la calculadora, tiene que estar una D o una R. ¿Qué letra está? R. Entonces está en radianes. Entonces usted vaya, ponga Shift Ya. y póngale Mode. Aplástele Shift y luego Mode. Póngale de nuevo Mode, porque le haya salido, ¿qué le salió? Por ahora nada. Ya le puso Shift y Mode. ¿Qué calculadora tiene? La que usted dijo. A ver, prenda su cámara, prendan todas sus cámaras, porque ya les dije que no les voy a hacer válido de lo que Dice la estén. cámara, no Déjeme ver. vale. Perdone. Ya, Por déjeme ver. Ya pude. Ya está en radianes o en digrises. Sí, le hice como usted. Sí salió eso, 33. Ya, ahora sí. Entonces ya está 33,71. Eso, por eso les digo, chicos, depende mucho de lo que estén en la calculadora trabajando, porque no les va a salir igual. Por eso les decía, hacer hincapié en esto. Ahora, eso es el valor de la altura. Ya tenemos el valor de la altura del árbol. Bueno, un valor aproximado, obviamente. Entonces es 33,71 pies. ¿Ya? Preguntas con este caso, chicos. No, pero está fácil. Vamos con otro. Nos dicen, un topógrafo es la persona que se dedica o es una de las ramas de la ingeniería civil que puede trabajar con lo que es el paralelismo entre las calles. Ellos hacen semejanza y ven cuando
o qué inclinación tienen las calles con respecto a los carros que están pasando, o cuál es o en qué partecita de la calle puede quebrarse porque ha habido un fallo y todo eso. Entonces, eso es un topógrafo, ¿sí? Dice, un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia en línea recta. Y ahora, desde el punto en el suelo hasta la cumbre, o sea, desde aquí, miren chicos, desde aquí hasta esta cumbre de acá, esto es lo que va a medir. Cumbre quiere decir la punta, ¿no es cierto? Hasta la cumbre de una montaña. Con la información de la figura, calcule la altura de la montaña, que es lo que nos están pidiendo, este valor. Ahora, veamos con el ángulo con el que vamos a trabajar, que es de 22,82 grados. ¿Qué es este valor de aquí? De los 8,000 pies que nos están dando. ¿Qué tipo de dato es? No. Es la hipotenusa. Exacto, esta es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y tenemos el valor de la altura. Ahora, este valor de la altura con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es? Opuesto. Exacto, es el cateto opuesto. Ahora sí, voy a trabajar. Nos dice seno. Ahora, ¿qué función trigonométrica nos relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es la función trigonométrica? Perfecto, es el seno, ¿no es cierto? Seno. Y el seno del ángulo gamma, pongamos aquí, puede ser cualquier ángulo, seno del ángulo gamma es el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Vamos a ir reemplazando todos los datos que tengamos, ¿ya? Entonces me queda seno de 22,8. Exacto, pero seno de 22,82 porque es el ángulo con el que estamos trabajando, ¿ya? Ajá. Es igual al cateto opuesto, que para mí es h, la altura, es de height en inglés, dividido para la hipotenusa. Seno. No es coseno, es dividido para... Exacto. ¿Por qué le puso C, dividido para la C le puse de hipotenusa, ¿sí? Pero no así, es H. perdón. No está bien. A ver, cateto opuesto en este caso es como H, miren, pero yo solo le estoy reemplazando datos que es con el que estoy hablando, ¿sí? Cateto opuesto H, hipotenusa 8,000 pies, y ya estamos trabajando con eso, ¿sí, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que está aquí? El 8,000 está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Exacto, a multiplicar. Entonces, pongo 8,000 seno de 22. No se olvidarán siempre de poner primero la cantidad y luego el ángulo, ¿ya? Seno de 22,82. Entonces, voy a ver eso en la calculadora, ¿cuánto me sale? 3.102. Ajá. Ya, 8,000 seno de 22,82. 3.102,70, porque ya elevándole al inmediato superior. Le eleva al inmediato superior. Exacto. Ajá, cuando el tercer decimal es mayor que siempre, de 5, siempre le eleva al otro. Y como es 9, se eleva al otro. Entonces, me queda 3.102,7 pies, porque estamos hablando de pies, ¿ya? En este caso, la altura de esa montaña ha sido igual a 3.102,7 pies. Y ya tenemos el trabajo. Únicamente tenemos que ir trabajando. ¿Qué función me relaciona a los datos que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Cómo puedo conseguir? Sí, eso es como un análisis que tienen que hacer ustedes. Miren cómo partimos. Empecé esto, para mí esto es la altura y este siempre es la hipotenusa. Con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es este? Así voy haciendo y luego me pregunto, ¿qué ángulo relaciona o qué función relaciona los datos que tengo? ¿Sí? Y ya van consiguiendo cada una de ellas. Vamos con otro ejercicio. Miren lo que nos está diciendo. Uno de los observadores, dice, unos observadores en 2 pueblos, A y B. Aquí tengo, miren, aquí están las personas observando. Eso quiere decir, voy a dibujar ya aquí los observadores. La persona 1 y acá está la persona... Exacto, y la persona 2 del lado B. Dice, a cada lado de una montaña, aquí está la montaña, miren, de 1.200 de altura, 1.200 pies de altura. Dice, miden los ángulos de elevación entre el suelo y la cumbre de la montaña. Estos son los ángulos de elevación, miren, 28 grados y 46 grados.
¿Ya? Esos son los ángulos de elevación de lo que nos están diciendo. Dice, vea la figura de la que nos están hablando. Suponiendo que los pueblos y la cumbre de la montaña están en el mismo plano vertical, quiere decir aquí, un mismo plano como tal, ¿sí? Calcule la distancia entre ellos. ¿Cómo calculamos la distancia? Primero, ¿qué es la distancia entre esos dos pueblos? Esto es la distancia, miren chicos, que hay entre los dos pueblos. Siempre nosotros vemos la distancia de forma horizontal, no es que ustedes vienen para acá, se van volando y luego vienen para acá y veo la distancia. No, la distancia es siempre en línea recta, ¿ya? Recta. Pero si se dan cuenta, la distancia está dividido en dos partes. Uno que viene desde aquí hasta acá y otro que viene desde aquí, exacto, hasta acá. Ahora, esos valores voy a poner yo aquí como Y. Y como Y acá le voy a poner como exacto. El otro valor le pongo como X. Únicamente porque se están dividiendo los dos ejercicios en esas partes, ¿ya? En X, que es hasta aquí, y luego en Y, porque forman triángulos rectángulos. Y solo las funciones trigonométricas puedo aplicarles en triángulos rectángulos. Entonces tengo que encontrar los valores de X y los valores de Y. Me voy a dar el tiempo y tomarme un poquito de tiempo para separarle los valores como tal y los ángulos, porque si no, hay veces en los que nos equivocamos, no sabemos qué estamos buscando y todo lo demás, ¿ya? Yo les voy a separar únicamente a los triángulos con los datos que tenemos para poder trabajar con. ¿le vas a separar los grados? Exacto, ajá. Esto sería 46 grados. Este ángulo de aquí es de 46 grados. Este es el valor de y este es el valor de 12,000 pies. Este es el valor de los 12,000 pies que hay, ¿ya? Ya no le voy a dejar pasar a la persona que se adherió ahorita porque ya, imagínense, media hora de la clase tampoco. Esto es de 28 grados. De 28 grados, este es el valor de X que tenemos y este es el valor de los 12,000 también, porque si se dan cuenta, tanto el primer triángulo como en el segundo tienen la misma altura, miren, hasta acá. Ahora, voy a ver, ¿qué función trigonométrica me relaciona mi primer lado? O bueno, vamos a primero a nombrar los lados que tengamos, ¿ya? Con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es la X con respecto a este ángulo? ¿Qué tipo de cateto es la X? Opuesto. El cateto, el cateto opuesto es este de acá. Exacto. Miren, este es el cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo siempre es el cateto adyacente. No se olvidarán, adyacente quiere decir ¿Qué es al eso? lado del ángulo, ¿ya? Adyacente quiere decir al lado de. Ya. Ahora, con respecto a estos 46 grados, ¿qué tipo de cateto es este de aquí? Los 12,000. ¿Qué tipo de cateto es? ¿Opuesto? Opuesto. Exacto, es el cateto opuesto, muy bien. Y con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es la Y? Adyacente. Exacto, es el cateto adyacente. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a trabajar con esta parte de aquí. Voy a encontrar X y digo, voy a trabajar con mi primer triángulo. Y digo, para calcular X, ¿qué función trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué tipo de función trigonométrica me relaciona esos datos? ¿La tangente? Exacto. La tangente de un ángulo, pongamos el ángulo alfa, siempre relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Mira, exacto. Vamos a ir reemplazando datos y veamos qué es lo que tenemos y qué es lo que no, ¿ya? Pongamos tangente, en este caso alfa. ¿Cuánto vale alfa? Para mí alfa vale 28 grados porque estoy haciendo del primero. Ajá. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 46. No, miren esto. Ah. ¿Cuánto? Ajá, 12,000. es 12,000. Por eso les separé, para que no se me equivocaran. ¿Sí vieron? Es 12,000. Dividido para el cateto adyacente, que para mí es X. Entonces, ahí sí va a 28. exacto. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a decir? X, lo que está dividiendo al otro lado va a pasar a multiplicar y me queda X por la tangente de 28 igual a 12,000. Igual a 12,000. Ahora,
Lo que está multiplicando, que es la tangente, al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces me queda 12.000 dividido para la tangente de 28. 8. Esto háganle en la calculadora, por favor. 28. Sí, solo escriben 28, nada más, no grados ni nada, solo 12.000 dividido para la tangente de 28. Me salió 22.568,72. ¿O no? Sí. Sí, profe, A está mí bien. Está ya bien. 22.568,72. Estamos hablando de que están en pies, por lo tanto voy a poner P de pies. Bueno, pies aquí, ¿ya? Una unidad de medida de la longitud. Y ya tengo el valor de... Exacto, nos falta el valor de Y. Eso es lo que nos está faltando. ¿Por qué? Porque la distancia que le puse en amarillo es X más Y, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que conseguir esos dos valores. El primero es X y el segundo es Y para sumarle los dos y ver cuál es la distancia total. Entonces me voy con mi segundo triángulo. Y digo, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo, que es de 46 grados, el cateto opuesto y el cateto adyacente? El mismo, la tangente. Exacto, la tangente. Muy bien, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Entonces, eso mismo le voy a tomar como referencia y voy a ir reemplazando los datos. Verán cómo ya estamos en el triángulo de color rojo. ¿Cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar? El ángulo es de 46 grados, ¿ya? El cateto opuesto es 12.000 también. 12.000 y dividido para el cateto adyacente, que es 10. Perfecto. Aquí le despejamos y vamos a tener que en consideración que en realidad nos va a quedar lo mismo que acá, pero con los datos que tengamos. Nos queda 12.000 dividido para la tangente de... Exacto, para la tangente de 46. ¿Cuánto me sale esto? Pongan en sus calculadoras, por favor. 11.588,27 o 26. 11.500. Ya, 11.500. 88. Ya, coma. 26. 26. Perfecto, coma 26 pies. Y ya tenemos los dos. Para encontrar la distancia que hay entre esas dos de ahí, lo único que tenemos que tener en consideración es la sumatoria de estas dos para tener ya la distancia total. Entonces voy acá. La distancia total es igual, aquí tengo que sumar los dos valores. ¿Cuánto es 22? 34.056,28. Ya, 34.056,28. 156. Ya. Pero no están enojados, ¿no es cierto? No. Ah, ya. 34.156,28 28. pies. Pies, Ah, ¿ya? me salió 98. Ya. 98 pies. Voy a borrarle porque parece un 2 mismo, entonces me queda en realidad ese valor de ahí. Tenemos que en realidad la distancia que separan a esas dos ciudades, esos dos pueblos, es de 34.156,98 pies. Esa es la distancia que tenemos. Si se dieron cuenta que solo trabajamos con función trigonométrica y luego para aplicar cualquier caso que tengamos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en consideración con lo que es las funciones trigonométricas, ¿ya? Y vamos por último con este ejercicio de aquí. Nos dice, un coche en una carretera un coche en una carrera de cajas de jabón, o sea, está la pista y aquí está la pista llena de jabón y el fin es ya. Dice, media cuesta abajo. Con la información de la figura, calcule la distancia de 1 más de 2, o sea, nos están pidiendo distancia 1 y la distancia 2, ¿ya? Ahora yo digo, tengo estos datos, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, yo le voy a separar. ¿Cómo le voy a separar? El primer triángulo que sea, siempre tengo que separar por triángulos rectángulos. Entonces, primero mi triángulo rectángulo va a ser este.
Mira. Donde se acaba. Exacto, en donde comienza, donde dice la meta, donde está el señor yéndose a lanzar por la carretera y obviamente a la vertical. Ese va a ser todo mi distancia como tal. Y este ángulo con el que vamos a trabajar es el ángulo Es de de 15 grados. 15 grados. Perfecto, muy bien, de 15 grados. Veamos datos que tengamos. Este lado de aquí es de 200 pies, perdón. Este es 200 de pies. 200 pies. Pongámosle solo 200. Y esta parte de aquí es de 1, perdón, de Es la 2. primera distancia. Exacto. Y este valor de aquí, porque Ay, esto perdón. solo esto es de 2000. Ahora, yo le voy a poner a este valorcito de aquí como X, ¿ya? Para no sabemos qué está. Entonces, todo esto de aquí va a ser la distancia 2 más X, X. ¿ya? Preguntas hasta aquí. No. No, Y el otro triángulo con el que voy a separar es este de aquí, que le estoy poniendo de color rojo. Este de aquí, que sería mi triángulo dibujado de esta forma. Control Z. Que sería este triángulo de aquí. ¿Ya? Ahora, este triángulo de aquí tiene como datos 28 grados. distancia 1 y 200 pies. Exacto, la distancia 1 y los 200 pies. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar aquí? Lo que necesitamos encontrar como dato principal es la distancia 1 y la distancia 2 para sumarle todo eso, ¿ya? Y obviamente este es X. Ahora, vamos a encontrar la distancia. No, es X mismo, miren, por eso le puse esto, miren. X es de aquí hasta acá, por lo tanto es del mismo ¿Y el valor. otro también es X? Claro, y el otro de la distancia 2 más X es todo este lado de aquí. Ok. ¿Ya? Ahora, busquemos cómo encontramos la distancia 2 y vamos nombrando todo lo que podamos. Con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de dato es este de aquí? Dígame, Daniela. Puede ser cosente o La tangente. literatura. Ya. Cosecante o tangente. Secante o, bueno, en este caso solo utilicemos coseno y tangente. Ya. Vamos a nombrar primero los ángulos. Ya, Daniela, usted creo que ya tiene la respuesta y está muy bien. ¿Qué tipo de cateto es este de 200 con respecto al 28 grados? Opuesto. Opuesto. Exacto, es el cateto opuesto. Y como nos interesa sacar la distancia 1, esto siempre va a ser para nosotros la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner como H. Ahora digo, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? El cosecante. Exacto. No, es el seno. El seno. ¿También? Sí, el seno de teta, ya les dije que siempre vamos a relacionar solo los primeros 3 ángulos, ¿ya? Ah, bueno. El seno de teta va a ser igual al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Entonces vamos reemplazando datos. Seno de alfa, en este caso alfa es 28 grados, igual al cateto opuesto. 200 dividido para. Exacto, que es 200 dividido para hipotenusa. Para H, exacto. Para la hipotenusa que no tenemos, pongámosle como distancia 1, por eso le pusimos ya. Como distancia 1. Ahora, lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. A multiplicar. Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Me refiero a que me va a quedar 200 dividido para el seno de 28. Por esas propiedades que les dije, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, a esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, la distancia 1 es igual a, ¿cuánto me sale la distancia 1? 427,01. Ya, 427,01. Perfecto, chicos. 26. 26. Ya. 26,01. Perfecto. Pongámosle solo 426 porque el 0,1 en realidad no afecta en nada, ¿ya? En este caso, solo en este caso. Si hubiera sido 426,1, ahí sí ya. 26,01. Dejémosle en este valor del dado, ¿ya? Ahora, ya tenemos la distancia 1. Lo único que nos interesa ahora sacar es la distancia 2. Pero para la distancia 2 tenemos otro valor de aquí, que es X, que no sabemos cuánto es. Pero podemos calcularlo, ¿no es cierto? Esta X, ¿cómo le calcularían ustedes?
teniendo en consideración que esta X con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es? ¿Es el cateto? No, adyacente. Exacto, es el cateto adyacente. Vamos a calcular primero esta X porque necesitamos acá la X, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué ángulo o qué función trigonométrica me ayuda para conseguir o representar lo que es el cateto adyacente, el cateto opuesto y el ángulo? La tangente. El coseno. Exacto, la tangente. Tangente. Ay, la tangente. Exacto. La tangente del ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Reemplacemos datos aquí. Me queda tangente de 28 grados 28 grados. va a ser igual al cateto opuesto, que es 200, dividido para el cateto adyacente, que en realidad me queda X. Aquí, lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Ah? Multiplicando. Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al Dividiendo. otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, me queda 200. Si se dan cuenta la forma en la que estamos haciendo, siempre cuando el valor o la incógnita se encuentra en el denominador, este valor pasa a dividir, ¿no es cierto? Y me van a dar el valor de X. ¿Cuánto es el valor de X? 376. 376. Ya, 376,14. Aquí sí le pongamos Ajá. coma 14, ¿ya? Y le sumamos eso. Ya, ahora, ya tenemos el valor de X. Vamos acá, porque me queda distancia 2 más 376,14. ¿No es cierto, chicos? Preguntas profe. hasta aquí. Ya. No. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a trabajar y voy a borrar un poquito de la pizarra que voy a dibujar. Oh, bueno, no, sí me alcanza acá. Sí se ve si es que hago acá. Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos con este de aquí. ¿Qué tipo de cateto es este de aquí con respecto a este ángulo de aquí? Todo esto. La tangente. Adyacente. El Adiós. cateto adyacente, perfecto. ¿Y qué tipo de cateto es este Opuesto. 240? Opuesto. Exacto. ¿Qué ángulo me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente. Exacto. La tangente del ángulo, bueno, pongámosle por partes. Primero ese fue 1, este fue El 2, y ahora pongámosle Tres. el 3. Ya. 3. La tangente del ángulo, pongámosle ya del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Entonces, me queda tangente Es igual a de, 15. pero De del alfa, ángulo, 15. exacto, de 15, muy bien. Es igual al cateto opuesto, que es de 200, dividido para el cateto adyacente, que es 37. exacto, que es de 2 más 376,14. Ajá. ¿Sí, no es cierto? Sí. Ya. Ahora, lo que está dividiendo, que es esto, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Y lo que está multiplicando, que es la tangente, ¿cómo va a pasar entonces? Dividiendo. Entonces me queda distancia 2 más 376,14 igual a 200 dividido para la tangente de 15. ¿Cuánto es 200 dividido para la tangente de 15? Grados, obviamente. 746.41. Ya, entonces aquí sí ya voy a borrar porque ya no tengo espacio. Voy a irme acá, a esta parte de acá. Ya, entonces me queda, miren, distancia 2 más 376,14 igual a ¿cuánto me dijo? A 746.41. 746,41. Ajá. Ya, ahora, lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Que es el 376. Restando. Restando, perfecto. Y me queda entonces 746,41 menos 376,14. Y ahora sí me dicen cuánto es la distancia 2. 370.27. 370,27.
27. Y ya tengo la distancia 2. Y ya tengo la distancia 2. Entonces, lo único que tengo que entender y lo único que tengo que saber es, ya tengo la distancia 2, ya saqué la distancia 1, puedo sacar de 1 más de 2, que era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, de 1 más de 2 va a ser igual. ¿Cuánto nos salió de 1, se acuerdan? Yo De ya 1 borré. nos salía 300, no. A ver, déjame ver. En serio, yo tomé una captura. Era Ya. 426. 426, ya, perfecto. 426. Más de más 2, que es 370,27. Esto me van a decir cuánto es. Mm, 796,27. 796,27. Y ya está. Esta es la distancia que hay de 1 más de 2 es de 796. Es lo que tiene que recorrer este carro en esta pista con jabón para que llegue a la meta. Es de 796,27 pies.